Bueno, muchachos, entonces, ¿qué pasa? Recuerden que aleatorio y estocástico no es lo mismo. ¿Por qué? Aleatorio no se puede comprimir, pero estocástico sí se puede. Es un proceso impredecible. Por ejemplo, una secuencia estocástica es improbable, pero es posible y resulta que sí se puede comprimir. Los procesos estocásticos algunas veces se pueden comprimir. Bueno, tomen asiento. Espero hayan disfrutado el restaurante. En el contexto de la computación emplearíamos los términos pseudoaleatorio y aleatorio. ¿Sí se acuerdan de pseudoaleatorio? Simulación. No, bro, les decía a ellos. Igual ustedes la ven el próximo semestre, se van a divertir mucho ahí, la materia es bacana. ¿Ah? A mí me gusta mucho esa materia. Entonces, solo hay una fuente verdadera de los procesos estocásticos, que son derivados de la mecánica cuántica debido al principio de indeterminación de Heisenberg. ¿Saben qué dice esto? Principio de indeterminación de Heisenberg. A ver, de un electrón en un átomo, ¿qué pasa? Tienen dos medidas, posición y velocidad de rotación. El principio de la indeterminación nos dice que solo podemos saber una de las dos con cierta probabilidad. No, esos son los principios de la mecánica cuántica. ¿No? Lo estudié ayer. No, son muchachos. Bueno, los fenómenos estocásticos macroscópicos proceden de la amplificación de fenómenos mecánicos cuánticos, posiblemente por procesos caóticos. Y aquí viene una de las cosas que se estudian en caos. ¿Será que nosotros sencillamente somos la relación entre los principios que ocurren en mecánica cuántica y el caos? Nosotros seremos sencillamente procesos caóticos como seres humanos. No, pero recuerden que el caos no es lo que ustedes piensan como caos. Eso es desorden. Caos es sencillamente un proceso difícil de calcular o predecir. Sin embargo, es predecible. Eso es lo que es difícil hacerlo. ¿Los seres humanos será que somos predecibles? ¿Sí? O sea, ¿se va a saber exactamente usted qué va a hacer en 5 minutos? No, pero podemos bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si apago el aire acondicionado? Bien, si pudiéramos eliminar toda la aleatoriedad pura estocástica de una cadena que describa un sistema, lo que quedaría es la medida verdadera de complejidad efectiva, pero es muy difícil de tirar la aleatoriedad. De hecho, la evolución y el aprendizaje requieren tener la capacidad de separar lo aleatorio de las estructuras regulares, de entresacar la información estructural donde aparentemente solo hay aleatoriedad. Bueno, por acá, por ejemplo, vamos a pensar en esto. Ir en carro de la casa al trabajo y escribir la secuencia de acciones determinadas. Entonces vamos a definir 4 variables de conducir un carro. Tenemos acelerador. Es un valor entre 0 y 1. ¿Por qué? Si lo pisa o no lo pisa, pero ¿por qué aparece en un rango? ¿Será que ustedes andan con el acelerador siempre al fondo? No, pues uno tiene niveles de presión. Bueno, yo no soy loco tampoco. El timón, que está entre menos pi cuartos y pi cuartos. A ver, ¿qué es pi cuartos? Pi es 180. Es 180, ¿cuántos pi cuartos? 45 grados, o sea, uno puede girar eso. 45. A ver, la palanca de cambios. Tenemos menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál será el cambio menos 1? La reversa. ¿Y cuál es el cambio 0? Eso sí saben, ¿no? Tenemos secuencias de letras. Entonces, ¿qué pasa?
¿Cómo podríamos describir entonces las acciones que hicimos para ir de la casa al trabajo con estas 4 variables? ¿Cómo podríamos hacer? ¿Ustedes cómo comenzarían? A ver, ¿cómo se comienza? Ya prendieron el vehículo, ¿qué hacen? Sabemos que está en neutro. Tenemos un estado inicial, el acelerador es 0, el timón es 0, la palanca de cambio está en neutro y el frenado pues está en 0. Luego, ¿qué hacen? Aceleran así. Lo debe poner en primera, porque no deja arrancar. Pone el acelerador de una cuando está en neutro, ¿qué pasa? Ya, no arranca. Luego, ¿qué hacen? 0, perdón, el acelerador lo ponemos en una posición bajita, como punto 2. Punto 2, luego, ¿qué hacemos? El timón sigue en 0, la palanca de cambio sigue en 1, y luego 0. Y luego, ¿qué hacen? ¿Qué hacen a medida para encontrar el punto de embrague? ¿Qué deben de hacer? El punto de embrague, el punto de corte, ¿cómo lo encuentran? Acelera. Bueno, este no tiene close. Punto 3, 0, 1, 0. Y así sucesivamente. Y aquí solamente estamos arrancando el carro. ¿Cuántas acciones ustedes realizan para llegar de la casa al trabajo en un vehículo? Los que son moteros o carreros. Bueno, que manejan carrito pues. Bueno, estos muchachos sí son un caso. O por ejemplo, cuando llegan al semáforo allá de la 14, ¿qué hacen? Pues toca frenar, aquí tocaría frenar. ¿Pasárselo? Ese semáforo lo considero un poquito peligroso porque los tiempos que tiene ese semáforo, que cambia uno a rojo, del otro a verde, me parecen que es muy corto, son 5 segundos contados. Yo lo tengo observado, ese semáforo de Playa Alta hay que tenerle cuidado. Es muy cortico, me parece demasiado corto. Los semáforos usualmente tienen 10 segundos entre el cambio a rojo y el otro que cambia a verde. Son 5 segundos. Es que yo ya lo tengo milimetrado porque ese semáforo yo le tengo mucho. O sea, yo no me quiero accidentar en esta ciudad, por cierto. En la mía sí. Bueno, entonces tendríamos secuencias CT seguida de números. Encontraremos las secuencias que repiten con mucha frecuencia. Por ejemplo, C0G1 significa que estamos detenidos. O G0C1A 0, 1A, 0C2A 0, 1A, 0, 2 significa que estamos arrancando. Típicamente cuando el semáforo está en verde. Bueno, lo que hizo acá el profe es sencillamente colocarle la letra al lado, pero ya para la próxima versión de este curso voy a ponerlo así en mi modo, con los valores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay muchas secuencias que se repiten. Por ejemplo, cuando ustedes arrancan el carro que está detenido, siempre es lo mismo. Lo colocan en primera y empiezan a acelerar suavemente. O por ejemplo, cuando se van a detener, ¿qué hacen? Presionan el freno y luego ¿qué van haciendo paulatinamente? Bajar cambios. ¿Y hasta dónde llegamos cuando nos detenemos? A neutro. ¿Sí? ¿Sí me siguen allí? Son cosas que se repiten. Encontraremos, pero ello es inútil por lo arbitrario que es. Estoy analizando un sistema a nivel que tiene demasiados detalles descriptivos aleatorios. Por ejemplo, que un estudiante, yo por ejemplo ando en el carro tan tranquilo y un estudiante me atraviesa. ¿Qué hago? Acelero, ¿no? Porque igual iba a perder, ¿no? Me toca detenerlo porque me lo cobran, ¿sí? Y me lo cobran doble, entonces pues no. ¿Sí? Si fuera usted, sí, yo sí hubiera hecho mentiras. Entonces, básicamente hay demasiados detalles aleatorios. ¿Por qué? Por ejemplo, empieza a llover muy duro. ¿Qué toca hacer? Muy duro. Toca irse a un lado de la vía ahí y esperar, ¿sí? O por ejemplo, de repente una bruja se choca con un transformador, produce la caída del poste, pues toca detenerse también. O sea, hay algún accidente o algo, ¿sí? Sí, es que me acuerdo una vez un estudiante que en un examen virtual que me dijo que no lo pudo presentar, que porque el transformador de la casa se estalló. Yo, bueno. Entonces ya digo básicamente una situación hipotética donde hay una bruja volando, se choque con el poste
explote el transformador, pues es una situación pues que puede ocurrir. Bueno, ahora hablamos de la realimentación. Básicamente, muchachos, la realimentación es la capacidad de un sistema de ver a partir de su salida. Entonces, digamos, yo les doy un ejemplo. Cuando yo estoy manejando, ¿cuál es la salida de mi sistema? La velocidad en que ando, ¿cierto? ¿Sí me siguen allí? ¿Qué pasa si yo estoy en una vía que supone voy lento y el carro de repente se empieza a acelerar? ¿Qué hago? Le bajo la velocidad, pero van a aumentarla. ¿Sí? Estamos hablando a partir de la salida. La entrada, muchachos, son las acciones que hago en el carro. Y la salida es la velocidad que el carro está tomando. Ahora, ¿cómo yo me puedo reglamentar a partir de la salida? A partir de la velocidad. La velocidad se convierte en otra entrada. O sea, la salida se convierte en entrada. ¿Qué pasa si la velocidad aumenta de repente? ¿Qué tengo que hacer? Bajarla. Muchachos, los que han manejado moto o carro, no les toca el acelerador subirlo, bajarlo, subirlo, bajarlo, subirlo, bajarlo. Eso es un fenómeno de la alimentación. ¿Por qué? Porque usted quiere ir a una velocidad constante. Los que son loquitos, que he visto aquí mucho manejando loquito, pero les gusta ir a... Los he visto manejando moto. Y que ya uno se me atravesó. Me tocó frenar. No voy a decir quién fue porque lo alcancé a ver. Eso fue por acá saliendo de Tuluá, me tocó frenar porque el loquito iba... Y el loquito era el sistema. Yo creo que no, el loquito no se dio cuenta que yo me di cuenta, pero pues... ¿Está en esa nota? ¿Ah? No está. De hecho ya está casi por graduarse. Es un fenómeno. Se dice que el sistema es de chisme, pero el sistema es bueno en chismes, ¿o no? Yo sé que sí. Y ahorita que entraron 100, son 100 chismes más, imagínense. Y se pueden analizar. Muchachos, entonces, ¿qué pasa? La salida se convierte en una entrada. Y el primer ejemplo es cuando están conduciendo. ¿Sí me siguen allí? Y hay dos tipos de realimentaciones, positiva y negativa. En electrónica nos concentramos en la negativa, pero esto a ser vía artificial tendremos de la... O sea que está más interesante. ¿Ah? Que la alimentación positiva suma a la entrada y la negativa resta. Y eso tiene una implicación. Mira, la negativa estabiliza el sistema. Por ejemplo, en el tema de la velocidad, ¿es una alimentación positiva o negativa? Negativa, porque yo quiero, si la velocidad aumenta, ¿yo qué quiero? Bajar. ¿Sí? O si baja, quiero subir, producir el efecto contrario, se considera negativo. ¿Por qué? ¿Qué? Estabiliza el sistema. Lo hace robusto frente a perturbaciones externas. Por ejemplo, vía mojada. ¿Qué pasa si la vía está mojada? La velocidad reduce el rozamiento, la velocidad acelera. O sea, una vía mojada acelera. Y de hecho que lastimosamente no vivimos en un país que caiga nieve. Cuando hay hielo es mayor aún el efecto. De hecho conducir el hielo es bastante... Cuando las vías se congelan. ¿Sí? Bien, se emplea típicamente para controlarlo, llevar la salida a un valor deseado. Ejemplos: control de la temperatura. Conducir un carro mirando a los lados. Si me aproximo mucho a un lado, giro el timón en dirección contraria. Realimentación negativa, porque es para estabilizar el carro en la carretera. Cuando ustedes miran los espejos en su moto o en su carro, pues ustedes están haciendo un proceso de realimentación negativo. ¿Sí? Ustedes quieren alejarse de eso. Entonces, la entrada efectiva es igual. Entonces, es un sistema de alimentación negativa. Esto es la base de sistemas de control en electrónica, pero aquí lo veremos desde el punto de vista de complejidad. Lo siento, pero estamos metiendo electrónica. Ay, no, pues no hay problema, no se preocupen, igual van a ganar. Entonces, la salida, ¿qué pasa? Llega y se resta ¿con quién? Con la entrada. Y la entrada efectiva es igual al error, que es la entrada menos la salida.
¿Qué pasa? Si uno quiere que la entrada se parezca a la salida, ¿cuánto tiene que dar el error? 0. 0. Y bueno, esto es un sistema que se encarga de regular la salida de tal manera se iguala la entrada. Por ejemplo, la entrada de un horno eléctrico, que ustedes lo usan todo el tiempo, el famoso air fryer, la entrada es la temperatura deseada. ¿Cuál es lo que podemos nosotros regular? El voltaje de entrada es igual al error, que sería la temperatura deseada menos la temperatura real. Eso es lo que usted hace en un air fryer, por ejemplo. ¿Y cuál es la salida? El voltaje de salida, que es equivalente a la temperatura real. Y esto es lo que suele suceder. Miren, la temperatura real versus la temperatura deseada. ¿Qué pasa con la temperatura real? Tiende a la temperatura deseada. Y el error, que es la diferencia entre ambas, tiende a 0. Y tenemos este otro sistema, ¿sí? Que son sistemas, estos son sistemas de primer orden, son sistemas de segundo orden, pero bueno, eso dejémoslo así. Entonces, básicamente, cuando oscila, supera y oscila y se tiende a estabilizar. De hecho, un motor se comporta de esta manera. Un motor se comporta de esta manera. Un motor es un sistema de primer orden. Aumenta la velocidad, llega a un punto y se estabiliza. Pero tenemos sistemas de segundo orden, por ejemplo, el acoplamiento entre dos motores. O por ejemplo, un aire acondicionado. ¿Sí? Un aire acondicionado, el girar las perillitas. Eso tiene dentro un motorcito que gira dos motores que giran unas perillas para mover el aire a través de un líquido. ¿Nunca han preguntado cómo funciona eso? No, eso no es estable, es variable. Eso tiene un controlador que se encarga de ajustar la velocidad de las perillas para la temperatura. ¿Nunca han pensado en ese señorito que les da comodidad en esta sala? ¿Qué pasó con la curiosidad? Ustedes son ingenieros e ingenieras, ¿qué pasó con el espíritu curioso? Pero es que eso no genera curiosidad. Ah, pucha. Acabas de matar. No, ya me retiro la docencia, no mentiras. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos sistemas oscilatorios que consideran sistemas de orden superior. Vale, les estoy dando una pequeña clase que es un curso de electrónica que se llama sistemas de control. Que uno a la larga como electrónico, ¿qué quiere? Pues uno diseña el hardware de tal manera las cosas salgan como uno quiere, sea temperatura, voltajes, y eso es lo que hace un electrónico, ¿sí? Pero con hardware. Ustedes lo hacen con software. Pero nosotros como ingenieros de sistemas no trabajamos con señales, nosotros trabajamos con cosas que den resultados. Es como más genérico. Bien, si quieren estudiar tecnología electrónica, pues ahí tienen una... muchachos, las dos carreras se complementan muy bien. ¿Les gustaría estudiar la tecnología electrónica? Al mismo tiempo la ingeniería. ¿Por qué? ¿No? No, este muchacho no hay forma. Digo, porque le ofrecieron plata, pues. No. ¿Y alguno de ustedes tampoco? Ya solo quieren ir y no volver a esta sede. Bueno, sí, hace falta. Aquí lo que sí yo siempre he dicho es que hace falta el ambiente universitario. Como la posibilidad de uno quedarse y hacer cosas. Realmente es algo que ojalá puedan ir alguna vez a Cali y conocer cómo es. Al menos una vez durante la carrera. Ir a Meléndez. ¿Ah? Las tareas hay que pegarse al profesor correcto para eso, no decir no. Bueno, en el mar de sargazos encontramos muchas algas. En una zona de agua limpia donde no se supone que haya alimento para ellas. Se ha descubierto que estas algas generan vapores de azufre que actúan sobre los núcleos de condensación de lluvias que arrastran hacia abajo el polvo continental rico en minerales que necesitan. Es un ejemplo de alimentación negativa. ¿Por qué? El alga llega, suelta el gas. ¿Y qué produce ese gas? Produce vientos que trae los... No, ya lo espero. ¿Por qué hay algas mar adentro en agua limpia? Bueno, lo que dicen, ¿saben las algas que al emitir azufre producen lluvia y que ésta lleva alimento del cielo? Las algas lo saben. Es un sistema. O sea, ocurre el sistema de alimentación. Y bueno, ¿por qué las algas tuvieron éxito en esas zonas y no en otras? Por esa fue la pregunta. ¿Será que las algas sabían que tenían que ir ahí? Las algas andan de acuerdo a las corrientes marinas. ¿Estamos de acuerdo? Y resulta que ahí empezaron a haber agrupaciones de algas que
sobrevivieron gracias a ese proceso. ¿Y por qué no hay algas en otras partes entonces? Ellas sabían que tenían que ir ahí. Por ahí va la cosa. Tampoco, no tiene que ver con la entropía. Muchachos, es sencilla selección natural. Porque las algas van a todas partes, pero ¿dónde sobreviven? ¿Dónde están? En el lugar más óptimo. Básicamente esto, ustedes están viendo acá, esas realimentaciones negativas tienen mucho que ver con la selección natural. Por ejemplo, ¿por qué en la sabana hay leones y no hay en bosques? Porque un león perfectamente podría ir a un bosque. ¿Qué hace que un león, que haya leones en la sabana africana y no haya en el bosque del Amazonas? Porque cazar una presa en un bosque es muy difícil y en la sabana pues tiene mucha mayor probabilidad. Y así pasa con muchas cosas que ustedes ven. Nosotros tenemos realimentaciones negativas en todos los alrededores, ¿sí? Inclusive esta universidad podría ponerse como una realimentación negativa. Los estudiantes vienen y se aburren. Bueno, ¿sabe que el viento debe? Miren las preguntas que se hacen. ¿Sabe que el viento sabe? O sea, el viento sabe que es soplar hacia ese lado, ya que hay algas esperando a la comida que les lleva. ¿El viento sabe? Hay gente que le habla a la luna, entonces el viento podría tener conciencia. No sabemos que no. ¿Sabe el continente que debe producir cierto tipo de minerales para que la arrastre el viento y la lleve a las algas? No, pues el continente podría saber, ¿sí? Ahora, la respuesta a todo ello es lo acabamos de decir. Selección natural, ¿sí? Y usted cuando ve a un motero o una motera loquita, pues piensa en esa palabra. No. Se trata de una casualidad, o sea, la selección natural, que es aprovechada por la evolución. La selección natural es una causalidad, ¿sí? Nosotros que los seres humanos hayamos podido, recuerden que esta materia es darwinista, ¿no? Estamos en las teorías de Darwin, hago la aclaración, de que los seres humanos hayan podido salir de África a poblar el mundo, es un evento causal. Las cosas se presentaron de tal manera que el ser humano pudo evolucionar y pudo construir la Universidad de Valle Centro. Lo siento, pues. Bueno, pudo construir la ciudad de Tuluá. Yo creo que fue por un cementerio de indios que jodían. No, mentira. Entonces se trata de una casualidad que es aprovechada por la evolución. Y el enclavamiento se produce por un bucle de realimentación negativa. Entonces la evolución se puede describir como una realimentación negativa. No, es que ya hasta ahora es difícil que estén animados. Ustedes clase en la tarde, ¿verdad? Sí. ¿Estadística? No, pero es bacano. De las materias de pregrado que más disfruté esa. Inclusive, la vi con dos profesores diferentes del mismo semestre y me pareció muy bacano. La simulación me gusta mucho. Sí. Las algas que se alejan del sitio correcto, ¿qué pasa? Mueren. Los estudiantes que se alejan del grupo mueren. Sí. Ya, bueno, ya vimos la alimentación negativa. Pero yo corto aquí que el video está como muy larguito ya.